Desde siempre, desde que se empezó la observación astronómica, ha sido imprescindible avanzar en las tecnologías que se usan para observar el cielo, ¿no? Sin duda, la tecnología y la investigación van de la mano y cada una impulsa a la otra. La tecnología para la astrofísica es fundamental. Cada vez necesitamos detectar señales más débiles que nos vienen de lugares más remotos en el universo, y eso requiere imaginar tecnologías que todavía no están diseñadas. Y es que siempre estamos al límite en la tecnología. La tecnología nos permite observar más objetos, más lejos, más rápido, con más detalle y en mayores regiones del espectro. En resumen, ver más y mejor el universo. La apuesta que hace el Instituto de Astrofísica por la instrumentación es muy importante. Las capacidades de equipamiento del instituto son muy elevadas, los laboratorios y todo lo que implica la parte instrumental requiere de instrumentación muy variada por el tipo de proyectos multidisciplinares que se desarrollan. La instrumentación astrofísica requiere de muchas disciplinas técnicas para su desarrollo. Mecánica, electrónica, óptica y software, ¿no? Unido a la gestión y organización de proyectos. Algo que me parece muy importante es que en el área de instrumentación no solamente trabajan los ingenieros, sino que también trabajamos con los científicos. Los científicos tienen que tener claro para qué quieren ese instrumento, y los ingenieros necesitamos comprender la motivación que hay detrás de las especificaciones de ese instrumento. Sin eso es imposible que un proyecto de instrumentación llegue a un buen fin. Dentro de la instrumentación astrofísica hay dos partes principales. La primera es, lógicamente, el telescopio, ¿no? El gran instrumento usado en astronomía es el telescopio. Hoy día estamos haciendo telescopios cada vez más grandes. Los telescopios son sencillamente colectores de fotones. Por tanto, cuanto mayor sea el telescopio, más cantidad de fotones podemos recoger. Nosotros en el IAC tenemos el ejemplo claro del Gran Telescopio Canarias, que es un telescopio el más grande en su clase actualmente, con más de 10 metros de espejo primario, ¿no? Y luego, pues a ese telescopio obviamente hay que ponerle instrumentos. Los instrumentos son los ojos que permiten al telescopio ver el universo. La instrumentación es la llave o la herramienta que abre el cofre del conocimiento. Los astrónomos requieren cada vez de instrumentación más compleja para dar respuesta a los interrogantes que se les plantean. En el IAC se desarrolla instrumentación tanto para observaciones terrestres como para observaciones desde el espacio. Cada instrumento, al ser específico para cada telescopio, es un gran reto. En el Instituto de Astrofísica trabajamos en instrumentación en diferentes rangos espectrales, en el óptico, en el infrarrojo, en microondas. Lo que es en el visible, ahora mismo estamos sobre todo centrados en desarrollar instrumentación para óptica adaptativa, que consiste en corregir la turbulencia que crea la atmósfera en la señal o en la luz cuando la atraviesa. En el rango infrarrojo tenemos un problema añadido, que es el problema térmico, lo que nos obliga a usar la criogenia en nuestros instrumentos para evitar que fuentes de calor, aunque sea muy débil, puedan afectar a las medidas que estamos observando. Y en las microondas es el proyecto Quijote, en el que ha habido que hacer un gran trabajo para resolver el problema principal de las microondas, que es que la señal que llega es muy débil y hay que amplificarla. El instrumento siempre arranca con una idea que nos proporciona pues, un investigador, un grupo de investigadores, de astrofísicos. Y de ahí ya pasa la ingeniería a derivar lo que son los requerimientos técnicos del instrumento. Que normalmente son analizados por un pequeño grupo de científicos y por un gestor que va a estudiar la viabilidad de que esa idea realmente pueda plasmarse en un instrumento. A partir de ahí comienza la fase de diseño. Un diseño conceptual, algo básico, principalmente optomecánico. Un poquito más adelante interviene ya la parte de control, es decir, qué electrónica nos va a ser necesaria, va a hacer falta. Una vez que se ha completado el diseño, se pasa a la fase de fabricación y de suministro. Todas las partes que se han diseñado que requieren fabricación específica pues son o contratadas o fabricadas en nuestros propios talleres. Pasado esa fase se hace lo que es ya la integración completa del instrumento y se pasa a la verificación. Comprobar que el instrumento desarrollado e integrado cumple con los requerimientos que se habían establecido inicialmente. Y por último la instalación del telescopio, que es ya la entrega final a nuestro cliente, que es el grupo de astrofísicos que han pedido el instrumento.
Dentro de la instrumentación que hemos desarrollado o estamos desarrollando en el instituto, pues cabe destacar principalmente la que estamos haciendo para nuestro telescopio principal, para el GTC. Hemos desarrollado OSIRIS, que es una cámara espectrógrafo que trabaja en el rango visible. Hemos instalado EMIR, que hace lo mismo pero ya en el rango infrarrojo, con lo cual es mucho más complejo. Se han hecho espectrógrafos como HORUS. Ahora está trabajando también en la implementación de la óptica adaptativa para el telescopio. Y estamos metidos, en cuanto a colaboraciones internacionales, prácticamente en todos los proyectos grandes que existen ahora mismo. En concreto, para el VLT, los 4 telescopios de 8 metros del European Southern Observatory en Chile, participamos en el instrumento Espresso, que es un espectrógrafo en el visible de muy alta resolución y de muy alta estabilidad, cuyo objetivo final es la búsqueda de exoplanetas del tipo la Tierra. Hemos participado en los estudios de diseño del LT, ¿no?, el telescopio gigante europeo. En concreto, todo lo que está relacionado con el control del frente de onda, cómo medir la posición de los segmentos del telescopio y todo eso controlarlo en tiempo real para que se comporte como un único espejo gigante. También estuvimos involucrados en estudios de óptica adaptativa y de la mecánica del telescopio. Ahora mismo estamos involucrados en lo que es la instrumentación científica para ese telescopio, en concreto en Harmony, un instrumento de primera luz. Hay proyectos con el telescopio William Herschel, como WIF. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la física solar. Tenemos en el instituto el gran proyecto del telescopio solar europeo, y también podemos hablar de la reciente instalación próxima del CTA, el Cherenkov Telescope Array, que también se instalará en La Palma. También estamos involucrados en misiones espaciales, los últimos fueron en Herschel y en Planck, y ahora estamos involucrados en las misiones Solar Orbiter, en Euclid y en la misión Plato. La instrumentación nos trae día a día pues, nuevos retos, ¿no? Telescopios más grandes, instrumentos más grandes y 10 veces más precisos significa 10 veces más difícil. El grado de complejidad aumenta muchísimo en todos los aspectos de la electrónica, la óptica, la mecánica. Cuando hacemos estructuras cada vez más grandes, la gravedad va en contra de lo que nosotros queremos. Entonces, uno de los retos importantes que debemos afrontar en los próximos años es el aligerar los materiales con los que construimos estas grandes estructuras. Y también desde el punto de vista de todo el manejo de datos, se necesitan ordenadores muy potentes, muy rápidos. Actualmente estamos alcanzando ya el límite de velocidad de procesado, almacenamiento y distribución de esa información. Aparte, todas estas infraestructuras tan grandes no las puede construir un país solo ni un instituto solo, los tiene que construir en colaboración con un montón de países, con gente de muchas culturas con la que te tienes que poner de acuerdo para poder sacar el proyecto adelante. Es necesario contar con la industria, con empresas tecnológicas especializadas en diferentes áreas. Por otro lado, ¿no?, el contar con la participación de empresas es un reto, ¿no?, porque estamos generando un mercado tecnológico, estamos fomentando el que se aumente la actividad empresarial y por lo tanto al final creando puestos de trabajo. Además hay otro factor importante del que no debemos olvidarnos. De alguna forma tenemos que poder exportar todo este nuevo conocimiento que estamos desarrollando para astrofísica incluso fuera del propio campo de la astrofísica, ¿no? Tenemos que ser de alguna forma rentables. Sin ir más lejos, las tecnologías de detectores se aplican también en diagnóstico médico y también en medicina se aplican las tecnologías de óptica adaptativa. Por ejemplo, en las operaciones oftalmológicas con láser se controla precisamente el láser con técnicas de óptica adaptativa para ser precisos a la hora de realizar las operaciones. Estas técnicas de alta resolución también se aplican en el sector de las comunicaciones ópticas con satélites. Bueno, para mí es un lujo poder trabajar en el desarrollo de estos instrumentos, aunque el camino a veces es largo y tiene ciertos obstáculos. Saber que estoy colaborando y ayudando para el entendimiento del universo que nos rodea y el desarrollo de nuevas teorías científicas es algo que me fascina. El dar un pasito más en esas preguntas que todos queremos respondernos sobre el origen del universo, sobre la posible existencia de vida en otros sistemas planetarios. Tener siempre la motivación de lo que estamos haciendo es algo nuevo, algo interesante. Un trabajo en equipo multidisciplinar que permite una gran dosis de aprendizaje, de realización personal. Eso es, por supuesto, tal vez aquello que más nos motive para seguir trabajando en este campo. A ver, a mí me gustan los cacharros de por sí. Considero que es un privilegio poder dedicarme a hacer lo que me gusta. Lo más satisfactorio a nivel personal
siempre es la parte humana, ¿no? Colaborar con diferentes personas de diferentes disciplinas, de diferentes países, incluso de diferentes instituciones, te aporta mucho. Hablamos diferentes idiomas, venimos de disciplinas diferentes, pero al final el lenguaje de la ciencia es un lenguaje común y nos hace entendernos con facilidad.